Estamos aquí, ya se va a iniciar la grabación. Estoy con mucho gusto aquí en esta sesión de febrero de nuestra asociación. Tengo el agrado de presentar en estos momentos a la licenciada enfermera especialista Celeste Guadalupe Segovia Chi. Ella es enfermera oncóloga por la Universidad Autónoma de Campeche. Ha estudiado infinidad de diplomados sobre cuidados paliativos. Ha tenido la experiencia de estar en este servicio de clínica del dolor y cuidados paliativos en el Centro Estatal de Oncología desde que se inauguró prácticamente, y pues, nos va a presentar en esta tarde cuidados paliativos de enfermería en el paciente oncológico. Si alguien tiene alguna duda, por favor lo puede ir poniendo en el chat para que al final de la presentación pues podamos pedirle a nuestra ponente que la responda. Bienvenida, Celeste. Hola Gaby, muchas gracias, buenas tardes. Pues es un placer para mí haber recibido esta invitación de parte de su colegio para poder compartir con ustedes pues algo del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra preparación, sobre todo en beneficio de nuestros pacientes. Y en este caso me toca compartir con ustedes cuidados paliativos de enfermería en el paciente oncológico. Es muy importante la parte de los cuidados paliativos porque ya nos enfocamos a cuando ya no hay una recuperación en cuanto a la salud. Al contrario, nos vamos a ir encaminando hacia lo que es la muerte. Pero bueno, vamos a ir platicando poco a poco en qué consisten estos cuidados. Vamos a ir platicando cómo podemos nosotros aportar ese granito de arena con cada uno de nuestros pacientes, pero no nada más desde el punto de vista de que quiero ayudar, sino sí ayudar, pero con conocimiento, que eso es muy importante. Y es un placer para mí estar también con ustedes, que también son especialistas en otras áreas. Me imagino que hay estudiantes o enfermeras en general, ¿no? Bueno, pues empezamos. Primero que nada, este es un personaje muy importante en lo que es cuidados paliativos, es la doctora Cicely Saunders, y ella desde el año de 1960 desarrolla lo que es la medicina paliativa. Entonces, veamos desde qué año ya se empieza a manejar este concepto, estos términos, estos cuidados encaminados a este tipo de pacientes. La parte de medicina paliativa es una medicina holística, combinada con un acercamiento humano al cuidado continuo con el uso de conocimientos actuales y tecnología avanzada para el control de los síntomas. Era lo que les mencionaba, no solamente es dar esa ayuda, sino dar ese cuidado, pero con conocimiento, que es lo más importante. Bueno, ahora, ¿qué son los cuidados paliativos? Paliar es una cubierta, es un manto, y de ahí se hace ese término de cuidados paliativos, porque vamos a hacer como un manto que va a cubrir los síntomas del paciente. Vamos a ver otro tipo de definición. Esta ya es por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, en donde ellos hablan de que el cuidado paliativo es un cuidado total y activo de los pacientes cuya enfermedad no responden ya a un tratamiento curativo. Entonces ya nos vamos a encaminar hacia el cuidado que va a recibir el paciente, pero que ya se acerca hacia una parte final de la vida. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. En este tipo de concepción de paliativos, no solamente nos enfocamos a los pacientes, nos enfocamos a sus familias, porque en el trayecto de estas o de las enfermedades no curables, no solo se impacta en el paciente, sino también en la familia, porque la familia es la que va a acompañar, la familia es la que va a cuidar a ese paciente. Entonces aquí siempre vamos nosotros como profesionales de la salud encaminados
a los pacientes y también a sus familias. Llenos del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿Será que hay un santificado micrófono abierto? hágase tu Por voluntad. favor, silencien sus micrófonos. Gracias. Ay, muchas gracias. Entonces, continuamos. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando se afrontan problemas del tipo físico, psicológico, social y espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Es muy importante que este tipo de cuidados no se limite a los últimos días de vida porque no logramos dar esa atención que este tipo de pacientes requiere, porque es muchos cuidados, mucho tipo de atención en cuanto a lo nutricional, en cuanto al apoyo emocional con psicología, la parte de la medicina, del tratamiento que va a llevar por su médico tratante y la parte de enfermería, trabajo social. Entonces son muchos cuidados, muchos tratamientos que estos pacientes deberían de recibir. De ahí la importancia de que este tipo de pacientes se refiera desde el momento en que el diagnóstico ya no es favorable. Entonces, por eso nos recalcan que no se debe limitar a los últimos días de vida. Se deben ir aplicándose progresivamente a medida que la enfermedad terminal avanza. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan de cuidados paliativos. El 78% de ellas viven en países de bajo e ingreso mediano. Actualmente a nivel mundial, tan solo esta es una cifra que sí causa, vamos a decirlo, un poco de preocupación porque de todos estos pacientes que requieren de esa atención, solo un 14% reciben esa asistencia paliativa. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, a dar, a que este conocimiento se extienda, compartirlo con nuestros colegas, así como estamos haciendo en estos momentos, porque son cuidados que los vamos a estar necesitando, porque si de algo estamos seguros de que así como nacemos, así vamos a morir. ¿En qué momento? No sabemos, pero hacia allá vamos. Entonces, pues tenemos que tener ese conocimiento de cómo manejar a este tipo de pacientes. Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, 234 países, territorios y regiones realizado en 2011, este estudio se realiza en este año, los servicios de asistencia paliativa solo estaban adecuadamente integrados en 20 países, en tanto que el 42% de los países carecía de los cuidados paliativos y un 32% adicional solo contaba con servicios de asistencia paliativa aislados. ¿Qué quiere decir esto? Que el 42% de esos países no tenía este tipo de atención paliativos. Y el 32% tenía este tipo de asistencia, pero aislados. Aislados quiere decir que enfermería podía dar esa atención, pero enfermería quizás sola. Trabajo social puede dar esa atención, pero solos. Lo mismo con psicología. Entonces son cuidados paliativos, sí, pero cada quien desde su trinchera, por decirlo así, cada especialidad separados. Entonces no es un cuidado integrado. Pues nosotros afortunadamente en nuestro estado de Campeche, en el Centro Estatal de Oncología, lugar donde laboro, con mucho orgullo lo comento, tenemos la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos conformada por el médico especialista algólogo y paliativista, enfermería, tenemos nutrición, tenemos psicología y lo mismo con trabajo social. Entonces todos trabajamos en conjunto
en beneficio de los pacientes. Entonces, vamos a sentirnos afortunados de que al menos en un centro que pertenece a la Secretaría de Salud, tenemos este equipo conformado. Entonces, vamos a verlo de que es un gran avance para nuestro estado, porque vemos que hay muchos países, aquí nos muestra este estudio que hasta un 42% de los países a nivel mundial no cuenta con este tipo de atención. Y afortunadamente en México existe y se forma una red de oncopaliativistas, que es una red de especialistas, cada quien en su disciplina, pero a nivel de República Mexicana. Entonces, tratando de que todos los estados tengan por lo menos un equipo conformado. Entonces, se está trabajando arduamente para que esto se siga replicando y se sigan conformando mucho más equipos. La necesidad mundial de los cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. Este envejecimiento de la población se reduce a que son enfermedades con necesidades paliativas. ¿Y a qué se refiere eso? De que son enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas que van deteriorando poco a poco el estado de salud de los pacientes. ¿Cuáles son esas enfermedades con necesidades de cuidados paliativos? Tenemos las enfermedades cardiovasculares con un 38.5%. El cáncer también ocupa un lugar considerable, el 34%. Enfermedades respiratorias crónicas tenemos hasta de un 10.3%. El SIDA, los pacientes con SIDA también se contemplan dentro de lo que es cuidados paliativos. Pacientes diabéticos con todas las complicaciones que pudieran tener. Asimismo, tenemos de porcentajes menores a pacientes con insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las artritis, que hasta cierto punto impactan en el estilo de vida y calidad de vida de cada persona, ¿no? Entonces, las enfermedades neurológicas, ¿cuántas personas tienen este padecimiento neurológico por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta tanto en la calidad de vida del paciente, pero también de sus familias? Y era lo que mencionábamos anteriormente. Los pacientes con demencia, nuestros abuelitos, cómo vienen necesitando este tipo de atención, y pues no se diga de las personas con anomalías congénitas. Entonces, el campo de la medicina paliativa es muy amplia y en muchas enfermedades se puede estar aplicando este tipo de atención. En México tenemos una norma oficial mexicana, es la norma 011 de la Secretaría de Salud, esto en 2014, donde se habla de los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. En este apartado también de lo que nos regimos, en donde nos guiamos, es importante, si gustan, pueden tomar su apunte para que posteriormente puedan descargar estas guías de práctica clínica, que son de la Secretaría de Salud de aquí de México, donde habla de cuidados paliativos en pacientes adultos desde el 2017. Tenemos guía de práctica clínica cuidados paliativos y tenemos una guía de práctica clínica intervenciones de enfermería a pacientes que requieren cuidados paliativos en el hogar. Entonces, pues bueno, tenemos un material pues amplio donde podemos nosotros empezar a consultar y empezar a formarnos en cuanto a lo que es cuidados paliativos. Entonces, esta diapositiva sí la veo muy importante porque pues ahí es un material de apoyo muy valioso que nosotros tenemos. Dentro de los principios básicos
de los cuidados paliativos, y esto nos tiene que quedar bien claro cuando hablamos de cuidados paliativos. Afirmamos la vida y lo consideramos que el proceso de morir es normal. Estos cuidados no están dirigidos a acortar la vida, pero tampoco a posponer la muerte. Tampoco quiere decir que con nuestros cuidados nosotros vamos a alargar la agonía de ese paciente. No. Nosotros acompañamos el proceso natural de la enfermedad y vamos acompañando con la atención, con los cuidados que el paciente requiere. Aquí sí nos tiene que quedar muy claro que cuidados paliativos no es eutanasia, no estamos acortando la vida, ni tampoco estamos alargándola. Entonces, en cuidados paliativos nosotros vemos como ese proceso de morir como algo normal. Las características de los cuidados paliativos proporcionan el alivio del dolor y de otros síntomas que producen sufrimiento. ¿Por qué nos enfocamos a dolor? Porque los pacientes cuando están en una etapa avanzada de la enfermedad se presentan múltiples síntomas. No podemos decir solamente se presenta un síntoma, ¿no? Cuando ya están en esta etapa son muchos síntomas que se vienen alterando, y dentro de los síntomas que más se descontrolan es el dolor, y puede ir acompañado el dolor de otros síntomas como náusea, vómito, falta de aire. Entonces, imagínense esa necesidad de atención que tienen nuestros pacientes cuando hay múltiples síntomas descontrolados. Entonces, dentro de las características está proporcionar el alivio de estos síntomas. Se integran aspectos psicosociales en los cuidados del paciente. Se aplican desde las fases tempranas de la enfermedad juntos con otras terapias. Y aquí pongo quimioterapia, radioterapia. ¿Por qué? Porque en esta parte de tratamientos existen tratamientos de quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, con la intención de controlar algún síntoma, como por ejemplo, en el caso de los pacientes oncológicos se puede presentar alguna tumoración, y esa tumoración estar sangrando. Entonces, los tumores se alimentan de vasos sanguíneos, hacen angiogénesis, y en algún momento pueden cursar con algún tipo de sangrado. El sangrado, un sangrado que no para solo con hacer presión sobre el sitio que está sangrando, no. Son tipo de sangrados que requieren de un tratamiento para poder controlar ese sangrado, como es la radioterapia. Ya es cuando se habla de radioterapia paliativa. También se da este tipo de radios cuando hay mucho descontrol del dolor, ¿no? Entonces, y ya se empiezan otros tipos de tratamiento, hasta de medicina nuclear, pero con la intención paliativa. Entonces, aquí sí, eso es lo que tenemos nosotros que tener claro. Cuando hablamos de paliativos, ya no hablamos de curación. Entonces, hablamos de que ese paciente va a tener síntomas o la enfermedad ya no va a tener una curación. En cuidados paliativos se tiene en cuenta el soporte y los recursos necesarios para ayudar a los pacientes a vivir de la manera más activa posible hasta su muerte. Aquí en paliativos siempre tratamos de que nuestros pacientes sean el centro de atención, de nosotros dar esos cuidados respetando la decisión del paciente y de la familia, tratando de que esas atenciones y esos cuidados, tratamientos que se le den al paciente sirvan para que se sientan mejor y puedan permanecer con los síntomas controlados, y eso darles una calidad de vida. Se ofrece el apoyo a familiares y a los allegados durante la enfermedad, pero no solamente durante el proceso de la enfermedad, sino también cuando el paciente ya falleció. Entonces, se les da el apoyo en la parte de duelo. Entonces, aquí es cuando entra también otras disciplinas dentro de lo que es el cuidado paliativo. Y la intención es mejorar la calidad de vida de cada uno de este tipo de pacientes. Pero bueno, ahora,
calidad de vida es un concepto, un término muy importante que abarca muchas cosas, porque todos decimos, bueno, es que vamos a dar una atención con la finalidad de que nuestro paciente tenga calidad de vida. Entonces, pero ¿qué es la calidad de vida? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es la percepción que tiene una persona de su lugar en la existencia, en el contexto de su cultura, sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, normas e inquietudes. Esto es bien importante porque cuando nosotros hablamos de calidad de vida de una persona, vamos a tomar en cuenta el estilo de vida al que ese paciente está acostumbrado, respetando su cultura, respetando a lo que ellos normalmente hacen o lo que ellos están habituados a hacer. No puedo hablar de calidad de vida igual para todos los pacientes, no. Tiene que ser individualizado, tiene que ser centrado en nuestros pacientes de acuerdo a sus necesidades para que yo pueda decir, mi paciente tiene calidad de vida. Y siempre les comparto este ejemplo. Me gustó mucho cuando en una plática escuchaba que decían, es que el paciente tiene calidad de vida, pero como que no nos quedaba todavía aún muy claro en realidad el concepto. Y nos pusieron un ejemplo así muy sencillito que decía, bueno, queremos darle calidad de vida. Bueno, tenemos a un paciente de una comunidad rural, vamos a poner un ejemplo, y que ese paciente está acostumbrado a dormir en una hamaca. Cuando nosotros damos nuestra atención y nuestros cuidados y demás, nos vamos directamente a que nuestro paciente, o hasta al momento de explicar cambios posturales, de que nuestro paciente está durmiendo en cama, y no nos damos la tarea de preguntar en dónde se realiza el descanso. Entonces, este tipo de cuestiones las debemos de tomar siempre muy en cuenta y por eso decimos, desde su lugar en la existencia, dentro del contexto cultural, dentro de lo que él está acostumbrado. No le puedo dar o no puedo hablar calidad de vida hablando en el aspecto de sueño a un paciente y decirle que duerme en cama cuando toda su vida ha dormido en una hamaca. Entonces, y ya cuando nos hablan de este ejemplo, que siempre me gusta compartirlo así sencillito porque a nosotros no nos quedaba claro y decíamos, bueno, pero pues ¿cómo podemos dar calidad de vida? Y ya cuando nos ponen en este ejemplo decimos, no, exactamente, efectivamente, siempre nos vamos a enfocar al paciente de manera individualizada, no podemos generalizar, ¿sale? Entonces, a esto se hace referencia a lo que es calidad de vida. Para que los cuidados paliativos sean eficaces, tenemos que tener un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Muchas disciplinas. Medicina, enfermería, nutrición, etcétera. Interdisciplinario, que todas estamos comunicadas, porque puede ser que sean muchas disciplinas y cada quien trabajando desde su disciplina y ya está allá. Interdisciplinario, porque todas estas disciplinas van a estar comunicadas entre sí. Todas van a tener una misma línea de información en cuanto al tratamiento, respuesta a ese tratamiento del paciente. Y transdisciplinario porque siempre van a estar en compañía de lo que es la enfermedad y los tratamientos que se le van a estar dando al paciente. Entonces son las disciplinas comunicadas que se comunican durante el transcurso del tratamiento que se le da al paciente, pero también a su familia. Siempre en cuidados paliativos, era lo que les decía al inicio, vamos a ver paciente y familia. Ay, perdón, me regresé. El equipo interdisciplinario, les mencionaba, son muchos personajes que intervienen, muchas disciplinas.
Dentro de estas que observamos, trabajo social, nutrición, psicología, medicina paliativa, podemos mencionar otro tipo de apoyos, como puede ser el apoyo religioso, puede ser el apoyo de voluntarios, puede ser apoyo de instituciones no gubernamentales. Entonces, todo este tipo de personas que apoyan al paciente y familia son aceptados. Cada quien desde su disciplina, cada quien desde lo que maneja, pero todos comunicados entre sí. Y aquí, ¿qué hace la enfermería en la parte de cuidados paliativos? Nuestro objetivo principal va a ser conseguir el máximo confort y bienestar del paciente, evitando el sufrimiento y así lograr una muerte digna. Y se escucha muy padre el objetivo, así se lee muy bonito, una muerte digna, pero vayamos a nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces no nos ha tocado recibir en el hospital, en nuestros servicios, a pacientes que están en una fase terminal y los encontramos que no se asean, los encontramos con la boca con poca higiene, con la piel deshidratada? ¿Ustedes consideran que ese paciente terminal, quizás agónico, pueda recibir una muerte digna cuando los cuidados básicos están siendo violentados hasta por su propia familia? Entonces, a eso nosotros nos vamos a encaminar, hacia conseguir el máximo confort en este tipo de pacientes, porque son cuidados básicos que el paciente ya no puede realizar y tiene que ser realizado por otras personas, familiares, vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir consiguiendo una muerte digna, pero este apartado de muerte digna incluye muchos aspectos. Para conseguir el máximo confort, por medio de una concepción interdisciplinaria y por medio de una... Desactiven su micrófono, por favor. Bueno, dentro de los cuidados de enfermería, el objetivo era conseguir el máximo confort. ¿Cómo lo vamos a conseguir? De una manera holística, con apoyo espiritual, bienestar psicológico, bienestar social y bienestar físico. ¿Por qué incluyo todas estas esferas o aspectos que se tienen que tomar en cuenta en nuestro paciente? Porque como enfermeras podemos dar ese apoyo psicológico. Esa es nuestra pregunta. ¿Estamos preparadas profesionalmente para ese apoyo psicológico? No, pero sí estamos preparadas para escuchar las necesidades del paciente y poder seleccionar hacia qué atención o tipo de atención requiere mi paciente, en el aspecto de decir, mire, mi paciente está con mucha necesidad emocional, de que sea apoyado emocionalmente. Yo lo puedo escuchar, pero como profesional de la enfermería tengo esa responsabilidad de referir acertadamente a mi paciente hacia el profesional que le corresponde. Si está teniendo mi paciente, señorita, los medicamentos son muy caros, no los puedo conseguir, pero pues mi familiar está en un grito de dolor, sí podemos orientar que existen diferentes instituciones que pueden dar apoyo, pero podemos aquí referir a trabajo social porque ellas son las encargadas de decir cuáles son esas instancias donde se pueden acercar los familiares a pedir este tipo de ayudas. Entonces, les digo que dentro de nuestro equipo tenemos esa atención de trabajo social y vamos todas en conjunto trabajando. Entonces, eso es muy padre, ¿no? A mí me gusta estar en este equipo porque todas las cuestiones personales son aparte de lo laboral. Entonces,
Cuando hay algo que no nos parece, se platica, se plantea. Si alguien está estresado, pues nos desestresamos entre todos y vamos caminando, tratando de que seamos un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque el tipo de atención así lo requiere. Entonces, muchas veces en el hospital, ¿cuántas veces no lo escuchamos? Somos de un hospital de públicos, ¿no? De que, pues yo no le hablo a fulana porque pues no me llevo con ella, no me cae bien, aunque mi paciente esté necesitando quizás de ese tipo de atención, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones en cuidados paliativos no va, ¿sale? Y profesional y éticamente no es permitido. Entonces, nosotros nos enfocamos a lo que es la parte también de bienestar físico, que es donde vamos nosotras encaminadas para poder realizar una valoración de enfermería y poder realizar nuestros diagnósticos dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo en nuestros pacientes. Y ustedes pueden escoger el modelo de atención, pues el que mejor manejen. En el caso de Virginia Henderson, ella es la que maneja desde ese entonces, de cuando pues era una teorista, ¿no? Yo me acuerdo que desde la licenciatura ahí veíamos a Virginia Henderson y cuando empiezo a ver cuidados paliativos, ella desde ese entonces ya incluía a la muerte dentro del tipo de atención que se iba a dar. Entonces, podemos utilizar el patrón que nosotros así se nos haga más fácil o facilite para poder realizar una adecuada valoración y posteriormente realizar nuestros diagnósticos de enfermería. Diagnósticos que se puedan ir valorando y modificando según las necesidades, las intervenciones que vamos a ir realizando. ¿Cómo vamos a ayudar? Mejorar la comunicación con el paciente y su familia, acciones que van a dignificar la vida hasta el final. Era lo que les decía, mantener limpio al paciente con profundo respeto de la individualidad y valores. Y cuando sea posible, tomar en cuenta su punto de vista y sus deseos. Dentro de las actividades de enfermería en cuidados paliativos son actividades de enseñanza, porque nosotros nos encargamos de capacitar a los familiares o al cuidador primario. El cuidador primario es aquel cuidador que va a estar a cargo de ese paciente y nuestras enseñanzas van a ir dirigidas a ese cuidador primario. Capacitación para el cuidado domiciliario, control de síntomas, entrenamiento a cuidador. ¿Cuáles son las necesidades más frecuentes? Cuidados de la boca, cuidados de la piel, nos podemos estar apoyando en las escalas, Braden, Norton, eliminación fecal, en necesidades de alimentación, nutrición. En cuanto a lo físico, el dolor es uno de los síntomas principalmente que se van a descontrolar en los pacientes paliativos. La mayoría de los pacientes en situación paliativa van a cursar en algún momento de su enfermedad con dolor. Entonces, es un síntoma que en mayor porcentaje que se presenta y es hacia dónde vamos a dirigir también nuestra atención de enfermería. Cuidados en la agonía, cuidados de confort. ¿Cuáles son esos cuidados de confort? Son todos aquellos que van a cubrir el bienestar físico y moral del paciente. Cuidados de la cavidad oral, higiene de la boca, colutorios, higiene de la piel. Siempre vamos a recalcar las medidas de higiene. Los cuidados de confort van a generar bienestar en el paciente. ¿Y cuántas veces, ahorita que ya viene el calor, hasta nosotros mismos nos sentimos muy reconfortados con un baño? Entonces, imagínense un paciente encamado que a veces los tenemos en nuestros, que llegan a nuestros hospitales, que llegan a la consulta y los vemos con una mala higiene, ¿no? Entonces, no hay una higiene adecuada. Siempre vamos a trabajar en lo que es higiene. Enseñamos a nuestros familiares a cómo dar un baño de esponja, cómo vamos a hidratar la piel.
Y uno de los síntomas en donde nosotros vamos a estar participando muy efectivamente es la valoración que nosotros hagamos en cuestión de dolor. Como enfermeras, tenemos que conocer que existen escalas de valoración del dolor. Tenemos como la escala visual análoga, en donde aquí se hace una valoración del dolor, donde 0 es que no hay dolor, 10 es un dolor muy intenso. Entonces, ir dirigiendo a nuestros pacientes para que también aprendan a valorar y darle una calificación al dolor con el que se cursa. Tenemos otra escala que es la escala verbal análoga, que es cuando el paciente pues refiere, es una referencia, es verbal, que no hay dolor o el dolor es leve, el dolor es moderado o puede ser severo. En la parte de niños manejamos el de las caritas. En la más actual no tiene colores porque siempre los niños se iban en cuanto al color que más les gustaba y solamente se retiran los colores y se deja la expresión de cada una de esas caritas, ¿no? Y también se enseña a los niños a empezar a valorar este tipo de dolor. A la mamá, a ver en qué momento, en qué expresiones, ese comportamiento del niño que puede estar indicando que está cursando con dolor. Y algo que es muy, muy importante es conocer el dolor. Es una responsabilidad también de nosotros las enfermeras de conocer el dolor. Y con ello me refiero a tipo de dolor que está cursando nuestro paciente, que tiene nuestro paciente. Podemos tener dolor agudo, que es por un tiempo limitado. Dolor crónico, que es un dolor de duración ilimitada, de largo tiempo. Y aquí es cuando tenemos que identificar los tipos de dolor que hay. Somático, visceral, el nociceptivo y el neuropático. ¿Cuántas veces tenemos o en lo largo de nuestra profesión hemos escuchado que el paciente nos refiere, es que señorita, tengo dolor? ¿Y qué siente? Pues es que siento que me punza. Ay, es que son punzadas que tiene, ¿no? Eso no podemos catalogarlo como dolor. Y no, ojo, aquí es donde nosotros estamos haciendo una valoración del dolor y tenemos que tener muy en claro estos conceptos. Por ejemplo, el tipo de dolor neuropático, que es cuando hay una alteración del sistema nervioso central, donde puede estar dando los picotazos, esa sensación de quemazón, esa sensación de punzadas. Y esto lo vemos mucho en los pacientes que cursan con un herpes, esas neuropatías posherpéticas que vienen quedando en este tipo de pacientes. Entonces, como enfermeras también tenemos esa responsabilidad de poder identificar qué tipo de dolor está presentando nuestro paciente, la duración, esa temporalidad que tiene el dolor, cuando se presenta, si es constante o si es intermitente. Entonces, todo este tipo de cuestiones en cuanto al dolor, tenemos que tener el conocimiento, así tenemos que estar bien orientadas hacia dónde vamos caminando para poder ayudar a nuestros pacientes. Las características, la intensidad. Y en cuanto a la intensidad, nos apoyamos en este tipo de escalas. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería en cuanto a dolor? Tenemos que registrar la vía de administración que va a tener nuestro paciente, la dosis administrada. En la mayoría de los pacientes manejamos dosis extra que le llamamos rescates. El rescate, por ejemplo, ponemos un ejemplo, morfina, es la cantidad de morfina que requiere en 24 horas, el rescate va a ser del 10%. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Un ejemplo, si mi paciente requiere de su
su dosis de morfina, vamos a hablar de tableta, una tableta cada 8 horas con rescates de media tableta, quizás. Manejamos nuestros horarios y manejamos los rescates en caso de dolor. Si no hay dolor, solo nos quedamos con las dosis horarias. Evaluar y registrar la eficacia analgésica, porque al final a nosotros es cuando nos refieren los pacientes, es que, señorita, es que no me hace, o el medicamento que me dio la doctora yo siento que no me hace, o me está condicionando algún efecto adverso. Y también aquí tenemos que estar bien, bien enfocadas a los efectos adversos. En muchas ocasiones preguntamos cuando vamos a aplicar un medicamento, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Entonces, tenemos que aprender cuáles son ese tipo de alergias. Las alergias es que condicionan edema en alguna parte del cuerpo, algún enrojecimiento, el rubor que se hace, si exhale, cursa con prurito, entonces podemos decir es alérgico o hay alguna erupción en la piel. Y tenemos que aprender a identificar cuando es alergia y cuando es un efecto adverso del medicamento, porque puede decirnos el paciente, señorita, es que cuando tomo el medicamento, tomo la morfina, siento sueño, o me da náusea, o me da vómito. Entonces, tenemos que saber que tenemos que saber a diferenciar qué es una reacción alérgica y qué es un efecto adverso del medicamento. Dentro de los efectos adversos de los opioides, porque estamos hablando de dolores intensos que requieren ya manejo de opioides, sobre todo cuando estamos en cuidados paliativos, la mayor parte de los opioides, dentro de sus efectos adversos, está náusea, vómito, estreñimiento, somnolencia. Entonces, tenemos que aprender a identificarlos. Y nos pasó en el transcurso de esta semana que estamos terminando, que llegaba la paciente y nos decía, yo no quiero que me pongan buprenorfina. ¿Por qué, señorita? No quiere que se le ponga buprenorfina. Es que yo soy alérgica a la buprenorfina. ¿Y qué le pasa con la buprenorfina? Tenemos que aprender a escuchar a nuestros pacientes. Pues es que desde que empecé a tomar la morfina, me siento muy desesperada, no acierto a dormir por la noche. Entonces, ya les explicamos, pero tenemos que tener esas bases de conocimiento de decir, esto que está presentando posiblemente no sea una reacción alérgica, como usted comenta, sino un efecto adverso del medicamento, más sin embargo, la doctora en su momento le va a explicar si es así o no. Entonces, pero como enfermeras también tenemos que adquirir este tipo de conocimientos, sobre todo cuando manejamos opioides. Y me regreso un poquito para mencionar, tenemos opioides débiles y potentes. Dentro de los opioides débiles tenemos al tramadol, ya en comercial tenemos combinados quizás con un AINES, y dentro de la escalera analgésica del dolor se maneja en los opioides conforme se va subiendo de escalón. Entonces se maneja la escalera analgésica y empezamos o se empieza el tratamiento médico. El médico es el que prescribe el tratamiento y generalmente se empieza con un opioide débil y va subiendo según las necesidades del paciente. Y nosotros como enfermeras damos la explicación de en qué horario se van a tomar esos medicamentos, cuál es la vía de administración, cómo se van a emplear los rescates, cómo vamos a registrar si el dolor o no que está cursando el paciente está siendo controlado con el medicamento que se prescribió, y si realmente se está presentando alguna reacción alérgica o un efecto adverso del medicamento. Entonces, esta es nuestra parte. Aquí es donde nosotros intervenimos como enfermeras en la cuestión de lo que es dolor.
Dentro de otras intervenciones que nosotros manejamos está el soporte que se le da a la familia. Tenemos que identificar a ese cuidador primario, que es hacia donde van nuestras enseñanzas que se van a dar al paciente. Y bueno, dentro de esa capacitación que nosotros damos a los pacientes, está, como les decía, el manejo del dolor. Pero como punto importante, si vamos a realizar alguna técnica, está el lavado de manos, sobre todo cuando nuestro paciente va a domicilio, tenemos como punto principal el lavado de manos. Y siempre es funcional. Me ha tocado en este tiempo que he podido o he estado en cuidados paliativos, compartir con ellos la técnica de lavado de manos. Y siempre les digo, a ver, yo voy a hacer la técnica, usted acompáñeme, lo hacemos al mismo tiempo. Y luego le digo, vuelva a agarrar jabón y ahora usted solo va a realizar el lavado de manos con los pasos que a usted se le acuerden. Y créanme que sí se graban. No quizás los pasos en orden, pero sí de algunos pasos, y nosotros ya solo reforzamos, pero sabemos que ese familiar, cuando vaya a aplicar medicamentos quizás por vía subcutánea, va a realizar un lavado de manos. Entonces, esta parte de lavado de manos y de capacitación al cuidador es sumamente importante. ¿Qué otro tipo de intervenciones hacemos nosotros en este tipo de pacientes? Enseñamos cuidados específicos. Recordemos que este tipo de pacientes, por el tipo de enfermedad que presentan, ya han cursado con cirugías, ya quizás el riñón no funciona, quizás hubo necesidad de nefrostomías. Bueno, la cuestión es que cuando llegan a nuestros servicios, generalmente llegan con algún, que requieren de algún cuidado específico. A veces ya requieren de una sonda Foley, sea de próstata, o sea CU, o una traqueostomía, nefrostomías, quizás ya con colostomías, ileostomías, hasta gastrostomías. Entonces, cuando llegan a nuestros servicios, ya llegan con algún cuidado en específico. Entonces, nosotros tenemos la obligación de actualizarnos en cuanto a cuidados de colostomías, ileostomías, urostomías, en heridas, cómo mejorar esas lesiones por presión, cómo va a ser el cuidado de las sondas, y siempre nos enfocamos al protocolo que se usa para la estandarización del cuidado del paciente con sonda vesical. Todo esto fundamentado, entonces tratamos de irnos actualizando conforme pues todos estos protocolos y estandarizaciones de cuidado se van implementando. Entonces enseñamos a los pacientes hasta las fijaciones, cómo vamos a fijar una sonda nasogástrica, cómo vamos a fijar una sonda vesical. Entonces ya son cuidados específicos que van requiriendo nuestros pacientes. La movilidad del paciente es muy importante dentro de nuestras intervenciones. Recordemos que son pacientes que están postrados la mayor parte del día. Enseñamos a los familiares al uso de la sábana clínica para los cambios posturales, para el aseo. Tenemos que aprender y enseñar a identificar a nuestros familiares cuando pasan cierto tipo de lesiones, cómo poder prevenir las lesiones, cómo vamos a empezar a manejarlas, y les damos toda esta orientación. Entonces, es una intervención que nos lleva tiempo, sí nos lleva tiempo. Entonces, imagínense un paciente con nefrostomías bilaterales, ¿no? Entonces, ese tiempo que requerimos para enseñar a este tipo de pacientes, y afortunadamente, pues en el área de cuidados paliativos, pues se nos da la oportunidad de poder tener este tiempo para dar esta enseñanza a los pacientes, que eso es muy importante. Aquí en pacientes ya paliativos,
Promovemos la movilidad del paciente de acuerdo a su capacidad e instruimos a la familia en cambios posturales y cómo lo vamos realizando, que era lo que les mencionaba, uso de la sábana clínica. Pero ojo, aquí el protocolo donde se estandariza la prevención de las lesiones por presión nos menciona que los cambios posturales deben de ser mínimo cada 2 horas para prevenir la presencia de las lesiones. Pero en la fase agónica de nuestro paciente, y tenemos que aprender a identificar un paciente en fase terminal a un paciente en fase agónica. Un paciente en fase terminal es un estadio de la enfermedad, en ejemplo de cáncer. La etapa 4 es la etapa más avanzada, donde el cáncer ya se salió del sitio primario y ya se extendió a otros órganos. Entonces, desde ese momento de que la enfermedad se extiende a otros órganos, que se habla de una enfermedad metastásica, entonces ahí hablamos de que nuestro paciente está con una enfermedad terminal, que es diferente cuando nuestro paciente está en fase agónica. La fase agónica son las horas o la fase que se precede a la muerte, son horas antes de que se presente la muerte, días antes de que se presente la muerte, 3 días, y nosotros lo empezamos a identificar por los síntomas que empiezan a presentar los pacientes, desde la somnolencia, la falta de la conciencia, la movilidad disminuye completamente, el delirium es esa confusión que tienen nuestros pacientes, y cuando se presentan los pacientes con delirium, que es cuando en algún momento, me imagino que ustedes han platicado quizás con algún familiar y que les refiere, es que ve a gente o a familiares que ya fallecieron, o ve animalitos en la pared, o está muy desesperado, no se quiere dejar de que lo ayudemos o de que lo bañemos. Quizás nuestro paciente ya está en delirium, y el delirium es un síntoma que precede a la muerte. Entonces, saber identificar estas fases terminales con agónicos, y en la fase agónica aquí la movilidad ya empieza a ser diferente, porque vamos a respetar la comodidad del enfermo, no lo vamos a basar en la prevención de las lesiones por presión, de que cada 2 horas son las movilizaciones, no. Entonces aquí ya se empiezan a alargar los cambios posturales. En una plática que también escuchaba, mencionaban que el hecho de estar acostado todo el día también condiciona dolor. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Esa rigidez que se hace que se presenta en las articulaciones por la poca movilidad o nula movilidad, también condiciona dolor. Entonces, en la fase agónica, el ritmo de movilidad se va a espaciar y se puede quedar hasta 6 horas o más, según las necesidades del paciente o a medida que se vaya acercando la muerte. Entonces, hay que saber identificar esta parte. Y nos vamos a ir con nuestras valoraciones por necesidades. En cuanto a la respiración, la disnea, es esa sensación de falta de aire que cursan los pacientes, y cómo lo vamos a ayudar desde nuestra parte de enfermería. También lo mismo, orientar con cómo se va a dar esos medicamentos, pero podemos apoyar con medidas no farmacológicas que van desde compresas húmedas en la cara, tratar de que la habitación donde esté nuestro paciente se encuentre limpia, se encuentre ventilada, porque muchas veces el lugar donde está el paciente postrado precisamente es quizás en un rincón de la casa, donde no hay ventilación, donde no hay claridad natural, no hay luz natural. Entonces, empezar a orientar este tipo de situación en nuestros pacientes, evitar que el paciente se sienta solo, sobre todo cuando hay disnea, porque incrementa esa ansiedad y por consecuencia incrementar esa sensación de falta de aire. Alteración en la nutrición, y muchas veces hemos escuchado, es que mi paciente ya dejó de comer, mi paciente no
come, no toma agua, ya no ingiere nada y el familiar está muy desesperado. Entonces tenemos que orientar al familiar de que el paciente va a requerir el consumo de alimentos según sus apetencias, según sus necesidades. Y aquí se empieza a respetar lo que el paciente quiera, cuando quiera, cuánto quiera. ¿De acuerdo? Entonces, explicar que van a haber cambios en la alimentación, desdramatizando las comidas y la pérdida de apetito, porque los requerimientos nutricionales de una persona sana en actividad va a sentir hambre quizás a la hora del desayuno, a mediodía, en la noche y a todas horas sentimos hambre, ¿no? Porque nuestros requerimientos calóricos se incrementan en función de nuestras actividades, pero en pacientes que están postrados, los requerimientos de calóricos nutricionales cambian porque ya nuestro paciente no está en actividad. Y todo este tipo de cuestión tenemos que enseñarlos al paciente y aquí es cuando nos apoyamos mucho en el servicio de nutrición. En esta parte también quiero compartir con ustedes las vías de administración de fármacos. En cuidados paliativos tenemos que la vía subcutánea es una vía muy importante, porque en esta etapa de la enfermedad muchos de nuestros pacientes pierden esa tolerancia a la vía oral por cuestiones neurológicas, por cuestiones mecánicas de presencia de algún tumor, alguna patología, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que utilizar otro tipo de vía de administración de fármacos. Si usamos vía oral, siempre y cuando lo tolere el paciente, desde el momento que esto se empieza a perder, podemos pasar a la administración transdérmica, que son los parches, aquí como lo muestra la imagen, parches con opioides, en este caso parche de buprenorfina, Durogesic, parche fentanilo. Entonces son presentaciones transdérmicas. Nos apoyamos también en la vía sublingual, pero de manera muy importante, cuando se pierde esa tolerancia a la vía oral, usamos la vía subcutánea. El catéter subcutáneo, recordamos, nos va a ayudar para la administración de medicamentos. Y a mí me gusta poner así como que un poco de énfasis en esta parte de la vía subcutánea. Cuando el paciente pasa a esta pérdida de tolerancia a la vía oral, explicamos, enfermería le toca explicar la vía subcutánea, cómo se va a colocar el catéter, cómo se va a cuidar y demás. Pero algo que me llama mucho la atención y por eso en este momento aprovecho para compartirlo, porque sé que muchos colegas estamos en esta sesión, es la vía subcutánea. Entramos en 45 grados y por eso lo pongo en esta imagen. Y aunque suela ser risible, es la realidad. Estamos teniendo profesionales de la salud que nos quitan los catéteres subcutáneos y nos los pasan a la vía intravenosa. Y nos llegan pacientes que nos dicen, es que usted, señorita, me dijo el doctor que usted le puso mal el catéter a mi paciente. Se lo retiró y ya se lo colocó bien. ¡Oh, sorpresa! El paciente se va a domicilio con un folleto de vía subcutánea y cuando regresa, regresa con una vía intravenosa. Imagínense la dificultad para poder canalizar a ese paciente caquético, donde ya hay una pérdida ponderal por la enfermedad, donde el paciente está deshidratado, donde el paciente está encamado, donde ya tenemos la parte, el sistema venoso quizás muy delgado, con venitas muy delgadas, difícil de poder canalizar. Entonces llegan pacientes puncionados
cuando ya no había necesidad de estar intentando o llegar a la multipunción para lograr una vía de administración de fármacos. Entonces, como les decía, aunque es risible, porque decimos, ay, ¿quién no va a saber que la vía subcutánea es a 45 grados? Pero al momento que nosotros tenemos a un paciente, quizás Dios no lo quiera, ¿verdad? Alguien en la familia en una etapa terminal nos lleguen a pedir apoyo para una vía subcutánea y pues decir, pues le retiro y le coloco mejor intravenoso, ¿no? O algún servicio quizás particular que nosotros demos para este tipo de catéteres o qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí la vía subcutánea, sí me gusta poner mucho esta imagen, es 45 grados y cuando nos llegue un paciente a nuestras manos para colocar un catéter subcutáneo o un catéter en el brazo, a veces en las piernas que se logran colocar cuando ya pacientes muy caquéticos ya no se puede colocar en los brazos, podemos pasar a la parte de las piernas, el abdomen, etcétera. Y ahí es cuando entramos así como que con dificultades para seguir el tratamiento prescrito subcutáneo. Entonces, aquí sí hacemos ese hincapié. Y comparto con ustedes las indicaciones, como les decía, pérdida de la vía oral, hay una mala absorción, intolerancia a los opioides orales, ya nuestro paciente está en agonía y ya no se puede administrar el fármaco más que por la vía subcutánea. Cuando nuestros pacientes están en una disminución de estado de conciencia, indicaciones para el catéter subcutáneo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que exista no vamos a colocar el catéter donde hay una incisión quirúrgica, en un sitio donde se disecaron o se retiraron los ganglios, en las zonas irradiadas, donde hay un fallo circulatorio, cuando hay coagulopatías, es sitios o son contraindicaciones para una colocación de vía subcutánea. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas al uso de la vía subcutánea en domicilio? Mala adaptación del paciente. O cuando el paciente dice, yo no lo puedo hacer. Entonces, pues ya se utilizan otro tipo de fármacos. Aquí comparto con ustedes cómo se coloca el dispositivo subcutáneo. Vamos a comprobar el espesor del tejido subcutáneo, los sitios donde podemos colocarlos. Aquí los muestro en la imagen. Una vez que nosotros ya elegimos el sitio donde vamos a colocar el catéter, vamos a proceder a lo que es la desinfección. Utilizamos yodopovidona o clorexidina y siempre lo hacemos según las políticas de cada institución. Nosotros en el oncológico manejamos tiempos de jabón, manejamos tiempos de alcohol, manejamos tiempos de yodopovidona para la desinfección de la piel y posteriormente poder colocar un dispositivo. Usábamos anteriormente las mariposas que se usaban en neonatos, pero dada el caso de que los pacientes ya cursaban con alteración en cuanto tenían alteraciones en la coagulopatía, porque esas palomitas que se usaban en neonatos, recuerdo, tienen la aguja ahí colocada. Entonces, por este tipo de cuestión, donde ya hay alteraciones en las células sanguíneas de nuestros pacientes, se optó por el Punzocat y usamos el Punzocat, el Yelco o el catéter vía periférica en número 19 y de preferencia 24. Lo valoramos según el espesor que tengamos del tejido subcutáneo. Cuando tenemos un paciente caquético podemos utilizar el número 24 preferentemente, y si no tenemos la opción de poder colocarlo en brazos, podemos utilizar abdomen y podemos utilizar también los muslos.
Tenemos la inserción de la palomita. Esta era la que les mencionaba que usábamos en neonatos. Ahora ya la cambiamos para un catéter periférico, en donde vamos a retirar la guía metálica, o sea, la aguja, y solamente se va a quedar el catéter. Algo muy importante al momento de colocar la vía subcutánea, comprobar no punción intravenosa. En la poca experiencia, vamos a decirlo así, a comparación de otras personas que llevan más experiencia en cuidados paliativos, pero en el tiempo que yo llevo manejando este tipo de catéteres, no sé, desde que casi empieza el oncológico, vamos a decirlo como en el 2009, 2010, que se empieza a manejar este tipo de catéteres, hasta hace poco, el año pasado, realizo la punción y cuando retiro la guía metálica, había puncionado una venita. Entonces, había salida de sangre constante que pues era venoso. Entonces, se tuvo que retirar. Le mencioné en todo este tiempo que llevo en paliativos, no me había pasado todavía hasta el año pasado, me pasó que sí se funciona. Entonces aquí quise compartir con ustedes también eso de comprobar de que no se funciona o que la punción no sea intravenosa. Podemos utilizar la vía subcutánea para sueros. Sí, hay una hipodermoclisis donde aquí se administra hidratación por la vía subcutánea. Y esto es muy importante al momento de colocar el catéter, que entramos después de la desinfección de la piel, entramos en 45 grados, se hace una fijación como si se haría en una vía periférica venosa. Después de la inserción, vamos a hacer el cambio. Menciona una bibliografía cada 7 días, más sin embargo, en la europea, las guías europeas manejan que podemos dejarlo hasta 15 días o más, siempre y cuando nuestro sitio de inserción no presente enrojecimientos, fuga, hematoma, podemos mantenerlo hasta por 15 días. Siempre tenemos que enseñar a nuestros familiares a valorar el sitio de inserción del catéter subcutáneo. ¿Qué medicamentos son los que podemos administrar por la vía subcutánea? Haloperidol, metoclopramida, ondansetron, morfina, tramadol, buprenorfina, fentanil. No usamos diazepam, metamizol, ni tampoco antibióticos, ni la parte de insulinas. No se utiliza para eso. Los medicamentos se aplican sin diluir en la vía subcutánea. Y algo que es muy importante, ¿cómo va a ser ese desecho de los residuos peligrosos en casa? ¿Cómo va a ser el manejo en casa? Entonces, siempre les decimos a los familiares, en un contenedor de plástico transparente, o sea, una botella, podemos ir colocando todas las agujas y desechos que se vayan teniendo del paciente. Y ahora en COVID debemos de tener también la precaución de que nuestros residuos vayan membretados. Si es un residuo por secundario a un paciente de COVID en casa, en los domicilios, sí debemos de tener esa conciencia de membretar basura, pues para que no sea abierta por las personas Sí, pero es que eso. se... Por favor, silencien sus micrófonos. Gracias. Entonces, para apoyar también en cierta manera, pues a este tipo de personas que... Es lo que te digo, o sea, eso es como ilógico porque por eso tu horario te cubre hasta cierto tiempo.
Celes, creo que se dejó de escuchar. Permíteme un minuto. Sí, creo que ya me escuchan. Ya, gracias. Ya, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces les decía, en la parte de acompañamiento, ¿cómo participamos? Vamos a procurar una buena comunicación, paciente y familia. Aprender a escuchar a nuestros pacientes y a sus familiares traen una carga emocional impresionante. Imagínense estar ante una situación de terminalidad de algún familiar, más todas las cuestiones de problemática que se vive quizás en el trabajo, en la escuela, y todavía tener a un paciente terminal en casa. Entonces, hay que ser un poco empáticos tanto con los pacientes como con la familia, escuchar, compartir nuestros conocimientos para poder lograr una comodidad al paciente y sobre todo que el paciente no tenga dolor. Eso sería lo ideal. Los pacientes al final de la vida pues no cursen con dolor. ¿De acuerdo? Integración con el equipo, esa adecuada comunicación, porque todo va a ser en beneficio de nuestros pacientes. Y pues aquí ya para finalizar, no quería dejar pasar esta oportunidad de que en este mes de febrero, el 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional Conmemorativo contra el Cáncer Infantil. El cáncer es una enfermedad que no perdona condición económica, ni mucho menos edad. Entonces tenemos que estar al día a día atentos con nuestros pequeñines para poder identificar algún tipo de síntoma que pudiera estar presentando con nuestros niños, no algo anormal que se vaya presentando, que nosotros quizás encontramos al momento de realizar el baño, una bolita, o que en nuestro niño lo veamos cansado y quizás no era así, que surjan con hematomas. Entonces, poner atención y no dejar pasar este tipo de cuestiones, porque un diagnóstico precoz da la pauta para que nuestro niño tenga un buen pronóstico si es que se trata de un cáncer. Entonces, pues aprovechando la participación de cuántos colegas, veo 41 participantes, pues hacer de su conocimiento que en este mes de febrero en el que estamos precisamente, pues es un día que se hace conmemorativo contra el cáncer infantil. Y bueno, ya para terminar, me gusta mucho esta frase de René Zamora Marín, que dice: a lo largo de mi ejercicio profesional, en la atención a pacientes graves, cuando casi parece que se acerca la hora del desenlace final e irreversible de una enfermedad, he podido encontrar hombres o mujeres incurables, pero como somos enfermeras, jamás incuidables. Esta es una frase de René Zamora Marín. Me gusta mucho eso, porque va encaminado a lo que nosotros hacemos. Damos cuidados a nuestros pacientes, entonces nuestros pacientes deben ser jamás incuidables. Pues, si tienen alguna pregunta, no sé si tengamos el tiempo para lo de las preguntas. Gaby, no sé, dime. Hola, pues tiene la señorita Esmeralda Peralta pregunta. Si hay médico especialista en cuidados paliativos reconocido como especialidad médica, ¿por qué no lo hay para enfermería? Y que es una excelente presentación, igual comparto eso, muchísimas gracias. Entonces preguntan si hay alguna especialización en cuidados paliativos en enfermería. Sí, sí tenemos, así como hay una formación para que tampoco nos debemos de confundir. El médico especialista debe ser, lo ideal sería que nuestro médico que está liderando nuestro equipo sea un médico algólogo, porque va a manejar en cuanto a cuestiones de dolor, pero también paliativista, que es la que va a ver toda la parte paliativa de nuestros pacientes. Y así como hay esa preparación hacia paliativos en medicina, también lo hay en enfermería.
Y el Instituto de Medicina del Dolor de Oaxaca oferta maestrías de cuidados paliativos tanto para enfermería como para medicina. Lo mismo el Instituto Nacional de Cancerología México, tenemos la oportunidad de poder cursar especialidad en enfermería paliativa. Salimos como paliativistas. Sí hay. ¿Y cuál era la otra, perdón? Esa, ¿verdad? No, era esa, o sea, esa en realidad nada más, que si había algún tipo de especialización. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, te comento, Ceres, si tú puedes ver en el chat igual, pues te están felicitando por tu excelente presentación. La verdad es que bastante concreta para el extenso mundo en el que tú eres especialista. Pues ahí ella hace el favor de poner igual su correo electrónico por si alguien tiene alguna duda. Realmente no sabemos en qué momento toda esta información nos puede servir, no tal vez para atender un paciente, sino desafortunadamente para atender un ser querido. Entonces, pues siempre es bueno pensar, estar preparados, ¿no? Y no solamente tener la visión hospitalaria, sino también todo esto que tenemos que ver. Pues no sé si alguien más tiene preguntas, te siguen felicitándose, les excelente ponencia y gracias por compartir tu conocimiento. Pues les agradecemos mucho a todos su presencia. A Celeste, de verdad, una gran amiga, una mujer que yo admiro muchísimo. Nos admiramos, Gaby. Nos queremos. Entonces, pues estos momentos son igual muy gratos. Entonces, pues nos ponemos a su disposición para lo que puedan necesitar y estemos atentos a cualquier otra capacitación en este tema. Pues muchas gracias por la atención y por las felicitaciones y la invitación. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense mucho, nos vemos en nuestra próxima sesión. Recuerden, antes de salir, y ahorita que tengamos la presentación, registrarse para obtener su constancia a los que hayan participado en la presentación. Y por supuesto, está pendiente entregarte tu constancia igual a ti, Celeste. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Bye, bye. Adiós.